Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en el webinar de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuela Nieto. Yo soy asesora inmobiliaria acá en el sur de la Florida. Soy colombiana. Llevo 6 años de trayectoria trabajando específicamente con inversionistas extranjeros que quieren ya sea relocalizarse aquí en la Florida, comprar una vivienda de vacacional o que también quieran invertir y empezar a recibir sus ingresos en dólares por medio de un inmueble aquí. Yo trabajo todo el área desde Miami hasta Orlando y bueno, ya sin más preámbulo, iniciemos el webinar de hoy, donde vamos a estar hablando del financiamiento de inmuebles en Florida y específicamente va a ser una guía para todos estos argentinos que quieren saber un poco más del proceso hipotecario. Entonces, para eso mismo me traje aquí a un invitado muy especial. El nombre de él es Michel Luna. Él es un asesor financiero, originador de préstamos hipotecarios y trabaja para la compañía Marymount, donde también es socio, lo sé muy bien. Les ha ido muy bien y su trayectoria es tan larga en la industria que ya tienen y son prestamistas preferenciales en construcciones de pozo, como lo es Gale, Smart Brickle, Metrópica. Entonces, bueno, buenas noches, Michelle, ¿cómo estás hoy? Buenas noches, gracias Manuela por la invitación. De verdad que la introducción que tienes está muy bonito, muy elegante, déjame decir. Muy elegante. Pues gracias por la invitación. Estamos acá para poderte ayudar y más que nada ayudar a estas personas, estos inversionistas, específicamente nuestros amigos argentinos, de los cuales ya tengo varios años trabajando con inversionistas argentinos en inversiones de todo tipo de propiedad en el estado de la Florida. Así que estamos a tus órdenes. Perfecto. Entonces, bueno, yo quería que nos enfocáramos también, Michelle, porque veo que hay muchas preguntas, hay muchas personas en Argentina que nunca han hecho una transacción aquí en los Estados Unidos. Entonces, tenemos siempre las preguntas más frecuentes de realmente cuáles son los requisitos que se necesitan para poder invertir como extranjero, especialmente como argentino, en un préstamo hipotecario acá en la Florida. Entonces, cuéntanos. Bueno, antes que nada, tanto el ciudadano argentino como extranjero, vamos a definirlo como un ciudadano que no posea una residencia permanente en Estados Unidos o que no tenga una doble nacionalidad, porque me ha tocado ya con ciudadanos argentinos que tienen inclusive varias nacionalidades y con ellos el tema se trabaja un poco, vamos a decirlo un poco igual, pero en algunos aspectos diferentes. Pero a esos clientes, a esos futuros inversionistas que están en Argentina, ¿qué tan fácil es invertir en Estados Unidos, específicamente en la Florida, en todo lo que tiene que ver con bienes raíces, con fincas raíces? Realmente es un tema mucho más fácil de lo que la gente piensa. Y no lo digo como un eslogan de propaganda, no lo digo como un cliché, sino porque es la realidad. Recuérdense que nosotros vivimos en un país que es netamente capitalista. Estados Unidos es un país que su misión y su enfoque inicial es la inversión extranjera. Entonces, por eso ustedes ven que esto de invertir en propiedades en el sur de la Florida, en la Florida, no es un tema nuevo, es un tema que viene de hace muchísimo tiempo, muchísimos años, que dicho sea de paso, los mayores desarrolladores del sur de la Florida, a nivel de compañías de desarrolladores, developers, son argentinos, ya son personas que tienen, empresas que tienen ya 15, 20, 30, 40, 50 años con presencia en el sur de la Florida y realmente eso deja mucho que decir. ¿Cuáles son esas cosas básicas que un ciudadano argentino debe de poseer para poder entrar en una financiación o la compra de una propiedad mediante una financiación? Evidentemente, como digo yo siempre, aparte de la voluntad, están lo que son los documentos iniciales que demuestre de que esa persona realmente reside en su país de origen, dígase un pasaporte argentino, la visa norteamericana, una prueba de domicilio en donde viva. Me explico, una prueba de domicilio es una factura, un invoice de algún servicio básico, los 2 últimos meses de estados bancarios en los cuales presente que al final de esos 2 meses están los fondos para poder entrar en lo que es la compra del pago inicial de la propiedad,
más los gastos de cierre que conlleva todo tipo de transacción. Estos son, vamos a decirlo, parte de las documentaciones e informaciones iniciales que nosotros solicitamos para poder iniciar la parte primaria que se conoce como preaprobación financiera. Se le piden algunas informaciones de índole laboral, dónde labora, dónde trabaja, tiempo laborando, informaciones de su domicilio, tiempo, informaciones básicas en sí, pero a nivel de documentación, estamos hablando de documentación a nivel migratorio, pasaporte, visa, prueba de su residencia, a nivel de factura, algún servicio, y evidentemente los 2 últimos meses de su extracto bancario o de su cuenta bancaria. Pueden ser cuentas bancarias del país de origen de Argentina, pueden ser cuentas bancarias que tengan en Estados Unidos o cuentas bancarias que tengan en diferentes otros países, e incluyendo lo que son las cuentas de inversión. ¿Por qué digo incluyendo las cuentas de inversión? Porque me he topado con muchos clientes que sus ahorros no lo tienen en una cuenta de banco, sino que lo tienen en un fondo mutual, en una cuenta de inversión, y evidentemente esos recursos son utilizados para poder evaluarse desde el punto de vista de poder dar una preaprobación. Ya después que el cliente tiene una preaprobación financiera cuyo proceso es un proceso totalmente rápido, totalmente gratuito, esto no tiene ningún costo para el cliente. Nosotros como compañía de originación de préstamos hipotecarios en Estados Unidos, nosotros le entregamos una certificación en la cual certificamos que ese cliente ha sido preaprobado por un monto determinado mediante las condiciones determinadas y por un programa en específico. Ya con esa preaprobación el cliente está hábil para poder entrar en lo que es la compra de una propiedad, ya para entonces poder iniciar lo que es la financiación de la misma. Perfecto, o sea que realmente van a ser documentos que tenemos a la mano y Sí, que vamos a totalmente. poder conseguir con cualquier entidad financiera que tengamos en Argentina Ujú. y obviamente cualquier tipo de contador o financiero que nos apoye en las compañías de estas personas. Así mismo, así mismo. Michelle, tú mencionaste acerca de los gastos de cierre, ¿cierto? Ujú. Sí, Entonces, claro. en total, ¿cuáles serían costos adicionales que debo considerar además del préstamo hipotecario en una compra de una propiedad? Perfecto. Mira, como en toda parte del mundo, el realizar una transacción financiera, el realizar una transacción de compra, conlleva lo que son unos costos o unos gastos adicionales a lo que es el valor de la compra. Por eso yo siempre a los clientes, cuando comenzamos a trabajar, siempre le tengo que decir y recordar de que el valor de compra no es solamente lo que estén contratando con quien le está vendiendo, ya sea un desarrollador nuevo de una propiedad nueva o una propiedad que ya sea de reventa, dígase una propiedad que ya tenga varios años de construido, sino que también tiene que tomar en cuenta lo que son los gastos legales del proceso, los gastos adicionales que conlleva estos gastos legales, de los cuales te puedo decir ahí, dentro de esos costos de cierre están el pago de impuestos a la ciudad para traspasar la propiedad del antiguo propietario al nuevo propietario, están las pólizas de seguro que hay que sacarle pólizas de seguro a favor del comprador, tanto póliza de seguro del inmueble que cubre el inmueble como que póliza de seguro que cubran la titularidad, el título de la propiedad. Después más adelante uno pudiera hablar de eso. También están los costos de originar el préstamo. Nosotros como compañía, nosotros cobramos vamos a decirlo, unos honorarios que están dentro de esos gastos de cierre. Y adicional a eso también está lo que es el depósito de escrow que todo banco pide, que es aproximadamente de 2 a 3 meses de depósito del pago mensual de la cuota completa, por en el caso hipotético de que el cliente no pague por 2 o 3 meses, se utiliza ese dinero para poder llevar el préstamo al día. Hay algo muy importante que siempre yo trato de recalcar. En Estados Unidos, recuérdense que es un país en el cual todo se tiene que llevar mediante leyes y evidentemente personas como en el caso mío tenemos una licencia especial para poder originar los préstamos, poder hacer los préstamos. En el caso de Manuela, tiene una licencia especial en el cual le da ella la capacidad de representar a los clientes. Ahora, dentro de lo que es el proceso de compra, todo se tiene que transparentar. Me explico. Ningún comprador llega a la mesa de cierre sin saber al dedillo o sin saber al detalle cuáles son todos y cada uno de los detalles de esos gastos de cierre. Yo normalmente siempre resumo que los gastos de cierre en una operación de compra, los gastos de cierre financieros,
rondan entre un 5 y un 6% del valor de la propiedad. Evidentemente también ahí va a depender del acuerdo de compra que llegue, si va a comprar una propiedad de nueva construcción. Regularmente en los contratos de nueva construcción, el developer, el desarrollador, tiene unos pequeños cargos que ellos cobran, pero esa parte son negociables ya al momento en el cual vayan a poner una oferta. Básicamente eso, en eso es que consisten los gastos de cierre. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería normalmente el porcentaje de financiamiento o el típico porcentaje de financiamiento para los préstamos que ofrecen a los extranjeros? Bueno, eso va a depender del tipo de propiedad que la persona, que el inversionista extranjero quiera comprar. Vamos a ponértelo de esta manera. Si el cliente está queriendo comprar una unidad, una propiedad dentro de un edificio que esté constituido como condo hotel, dígase que el edificio permita rentas cortas, evidentemente las rentas cortas producen más ingresos que las propiedades de rentas largas, pero tienen algunas restricciones, vamos a decirlas no negativas, pero sí a nivel de uso. En ese caso, el programa de Condo Hotel Mortgage Loan que nosotros manejamos y por eso estamos en diferentes proyectos en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Miami y en la ciudad de Orlando, el programa te permite financiar hasta el 70% del valor de la compra, 70, 70. Ahora, en ese programa en específico va a pasar algo, y es que ese monto total que se vaya a financiar se va a determinar de una manera exacta después que a la propiedad se le haga lo que conocemos acá como el appraiser. En Latinoamérica se conoce como avalúo de precio o plus o la otra palabra es, aparte de avalúo, es tasación del inmueble. Entonces, cuando se determina la tasación, el avalúo del inmueble, se hacen dos cosas. Se determina cuál es el valor comercial de la propiedad. Sobre ese valor comercial, el banco va a hacer la financiación y también se determina lo que es el comparable de renta de la propiedad. ¿Qué significa comparable de renta? Significa lo que la propiedad puede producir por sí sola mediante un programa de renta larga, aunque la propiedad se vaya a alquilar de renta corta. ¿Por qué se hace eso? Sencillo. Se hace eso porque en el préstamo a los extranjeros, en este tipo de propiedad, quien realmente va a aportar la capacidad del pago del préstamo no va a ser el solicitante, el cliente, va a ser la misma propiedad. Eso muchas veces cuando yo se lo explico a los clientes, vamos a decirlo, en reuniones ya en Zoom, de manera directa con el cliente y con el realtor, ellos le dan, se sienten bien o toman cierta confianza, porque muchas veces la pregunta que se hacen es, ¿y qué pasa si yo no puedo pagar ese préstamo? No, es que si usted no pudiese pagar el préstamo, las instituciones financieras no le hicieran la financiación. Entonces, en el caso de los clientes extranjeros que están estructurados para financiamiento de inversión, la condición uno, la primera y la más importante es que la propiedad en sí tenga la capacidad de poder, mediante una renta larga, en el caso hipotético de que tenga que ponerse en una renta larga, que es el peor de los escenarios, en el caso de una propiedad de renta corta, lo que la propiedad promedio produzca tiene que ser igual al compromiso del banco, más el compromiso de los impuestos de la propiedad, más el compromiso del seguro. Entonces eso sí le da al cliente una tranquilidad porque sabe que si pueden existir épocas buenas o épocas no tan buenas, la propiedad en sí va a tener la capacidad de poder pagar. En conclusión, en ese programa, el down payment mínimo o el pie de entrada mínimo pudiese ser un 30%, como pudiera ser un 35%, va a depender de ese avalúo. En el caso de otro tipo de propiedades, dígase condominios normales que no estén constituidos como condotel, o casas que hay muchos inversionistas que compran propiedades, como conocemos acá como single families o townhouse, que la utilizan para hacer Airbnb o rentarla a nivel de renta larga. Nosotros podemos llegar a financiar hasta el 75%. 75 quiere decir que la persona puede entrar con un pago inicial de un 25%. Cuando nosotros redondeamos todo, yo siempre le digo a los clientes, en el caso de una propiedad normal, que no sea un condotel, estaríamos cerrando con un aproximadamente de un 30 a un 32% del valor total de la propiedad.
Y si es en el caso de un condotel, estaríamos cerrando con un mínimo aproximado entre de un 40 a un 42%. Esas son las medias, más o menos. Claro, también va a depender de los impuestos que pague esa propiedad y algunas variables que no depende de nosotros. Claro, que se tratan ya en casos específicos. Es casos Entonces, específicos. en teoría necesitaríamos el 30 a 40%. Los gastos de cierre que mencionaste son más o menos un 5% del valor de la Más o propiedad. menos, aproximadamente, sí. Ujú. Y las reservas, que me parece muy importante recalcar que esas reservas que mencionó Michelle, que son para pagar la cuota en caso de que no Ujú. tengan una renta en el momento, es necesario que estén en el momento en el que vamos a hacer el cierre de la propiedad. No significa que después del cierre ustedes no puedan utilizar ese dinero. Es muy importante Ok. que sepan que solo es mientras se origina el préstamo. En ese momento debe estar el dinero en una cuenta bancaria, pero Ujú. después de que la propiedad ya es de ustedes, el banco no va a hacer ningún tipo de monitoreo ni es necesario que Ujú. ese dinero se encuentre ahí, porque he tenido Así esa mismo, pregunta muy constantemente y es bueno aclararla. ¿Listo? así mismo, así mismo. Listo. Entonces, también, Michelle, ¿tú sabes más o menos cómo se puede calcular una persona para saber más o menos cuánto puede precalificar para un préstamo hipotecario? Mira, en el caso de los inversionistas extranjeros, vamos a decirlo, yo hago una fórmula de regla de tres bastante simple, que cuando ellos ven la preaprobación muchas veces dicen, pero ¿por qué la sacaste tan rápido? Pensaba que el proceso era más largo, más tedioso, más complicado. Normalmente una preaprobación nos toma a nosotros entre 48 y 72 horas. Más que nada es por la verificación de las documentaciones que vienen del exterior. Pero el proceso rápido para que una persona pueda entender hasta qué monto pueda calificar es simple y sencillamente tomar lo que ellos tienen en monto para invertir. Vamos a ponerlo de esta manera. Si hacemos esa regla de tres y decimos que el inversionista tiene $250,000 que quiere invertir y lo va a invertir en una propiedad de renta corta, vamos a decirle un condotel, dividimos eso entre 0,40 para más o menos ser conservador, vamos a ponerle 0,42% y estamos hablando que va a poder obtener una preaprobación para comprar una propiedad entre los 595,000 a $600,000. No sé si esa ecuación la pudieron más o menos captar. Y en Repítelo una vez más, repítelo una vez más. Ok, una persona va a hacer una inversión de 200, tiene $250,000 para invertir en una propiedad de renta corta. Él quiere tener una idea de por qué monto va a llegar su preaprobación financiera. Toma el valor de lo que tiene en dinero disponible para invertir. Vamos a poner el ejemplo de $250,000. Y si es una propiedad de renta corta, lo que va a hacer es que ese monto de los 250,000 lo va a dividir entre 0,42. Le va a dar a la T que la dé igual y eso le va a arrojar el monto de $595,000. Ujú. Quiere decir que una persona que vaya a comprar una unidad de condotel que cueste esa unidad $600,000, la operación completa entre gasto de cierre y down payment, pago de entrada, va a rondar los $250,000. Ya ahí, evidentemente, van a depender varios factores. Puede ser que baje el monto, puede ser que suba, dependiendo del valor de las pólizas de seguro, dependiendo del valor de los taxes, dependiendo de la época en el año en el cual se esté cerrando la operación. Recuérdate que los taxes de las propiedades en Estados Unidos, en la Florida, mueren en noviembre de cada año. Si tú cierras una operación a principio de año, evidentemente vas a tener que pagar unos impuestos por adelantado el resto del año, pero como quiera vas a tener que pagarlo. O sea que al final es eso. Ya en el caso de una propiedad normal, podemos hacer la misma ecuación. Tomamos los $250,000 que tenemos de inversión y en el caso de una propiedad que no sea un condotel, cualquier otro tipo de propiedad, lo dividimos entre 0,35 y estamos hablando de una preaprobación de $715,000. Entonces, mira cómo cambia el panorama. Sí, es una maravilla. Imagínate, especialmente a nuestros argentinos que están acá, que no hay préstamos en Argentina, tú poder decir que puedes comprar una propiedad de $700,000 solo con 250,000.
Hay algo, Es hay algo importante, Manuela, brevemente para comentarte, porque es bueno que las personas que nos siguen y que nos estén viendo puedan tener esto en cuenta. Porque me he topado con esta situación. Siempre me preguntan, ¿qué es más factible? ¿Comprar una propiedad cash o comprar una propiedad con financiamiento? Quiero que quede claro que la respuesta que le voy a dar no es una respuesta condicionada en función de dar o brindar un servicio, sino es una respuesta en base a una realidad y cómo los inversionistas reales realmente hacen crecer portafolios en Estados Unidos. O sea, siempre va a convenir comprar una propiedad de inversión con un financiamiento que comprar la cash. ¿Por qué? Porque el valor del retorno de la inversión va a ser mayor. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Claro, el pago del impuesto de la propiedad va a tener que pagarlo obligatoriamente, aunque la compre cash. Va a ujú. tener que tener seguro para resguardar cualquier situación. Va a tener que pagar asociación en el caso de que sean propiedades que paguen asociación. O sea que estos tres factores obligatoriamente como quiera lo va a tener. La única diferencia va a ser la parte de lo que es el pago del préstamo. Ahora, ¿qué sucede? Financieramente hablando, cuando tú adquieres una propiedad, vamos a decirla, de 715,000 dólares, y en lo que es la plusvalía de esa propiedad, específicamente en el sur de la Florida, que lo pueden después buscar en internet, es una plusvalía que va en aumento, no de ahora, sino desde hace 30 años. Lo mínimo que se van a encontrar es con una plusvalía de un 5% anual. Entonces, cuando tú le calculas un 5% a 715,000, estamos hablando de casi 36,000 dólares. Pero ¿cuánto invertiste? Invertiste 250,000 para adquirir la propiedad. Entonces, cógete los 36,000 dólares, divídelo en lo que realmente salió del bolsillo tuyo de inversión, que son 250,000, y solamente el primer año, en base a ganancia de capital sobre capital invertido, está teniendo un aproximado de un beneficio de un 14% sobre el capital invertido. Entonces, por eso es que muchos inversionistas ya experimentados nos tocan la puerta a empresas como la de nosotros y nos dicen, mira, queremos hacer crecer un portafolio. La manera más sensata es hacerla crecer mediante el apalancamiento financiero. Por eso los grandes empresarios inmobiliarios norteamericanos, los grandes empresarios inmobiliarios europeos que invierten en Estados Unidos, utilizan la banca local, dígase, instituciones como la que nosotros estamos asociadas o representamos, para poder apalancarse para la compra de propiedades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú tener un portafolio de 2 millones de dólares, 3 millones de dólares en propiedades, que tú te estés ganando una plusvalía, una equidad anualmente, pero lo que tú estás debiendo es un monto menor. Entonces, al final, cuando tú pasas facturas, como digo yo, cuando tú revisas tu portafolio en 3 o 4 o 5 años, tú lo que tienes que calcular lo que tú te has ganado sobre lo que realmente ha salido. Tú dirás, bueno, pero mensualmente hay que pagar el préstamo, mensualmente hay que pagar los taxes, sí, pero ¿quién lo va a pagar? Lo va a pagar la persona que tú le estás rentando la propiedad. Dígase, la propiedad en sí está pagando. O sea, quería simple y sencillamente dejar esa idea para que el inversionista pueda entender realmente dónde que está el negocio de poder comprar propiedades como la que tú, Manuela, ofrece y evidentemente por qué hace sentido hacer la financiación. No, y es importante mencionarlo porque siempre pasa que nos enfocamos exclusivamente en el flujo de caja que vamos a tener, ¿cierto? Exacto. ¿Cuánto dinero me está dejando mensual? Y si lo comparamos a veces con otro tipo de inversión, inversiones en la bolsa, bonds o a plazo fijo, pareciera que ellos fueran mayor porque no estamos teniendo en cuenta el retorno que estamos teniendo en la valorización, en la plusvalía de la propiedad que siempre está 100%. ahí. Es dinero que no vemos físico, pero que existe y está en nuestra propiedad. Entonces, muy importante eso que acabas de resaltar. También quería entonces que mencionáramos un poco de cuáles son los intereses que se están viendo en este momento para los créditos hipotecarios de los extranjeros. Mira, en la actualidad, la tasa de interés para el ciudadano extranjero, vamos a decirlo, yo normalmente lo que hago y lo explico de la siguiente manera. Yo lo divido en lo que son los dos tipos de propiedades de renta larga, propiedades de renta corta.
Hoy en día, un crédito, un hipotecario a 30 años para un inversionista extranjero que quiera comprar una propiedad de renta larga, para comenzar primero con el tema renta larga, nosotros, a través de los bancos en los cuales estamos asociados, las instituciones y los fondos de inversión en los cuales estamos asociados, podemos y estamos manejando tasas de interés desde un 7,5% hasta un 8,5%. ¿De qué va a depender que sea un 7,5? ¿Va a depender que sea un 8 o un 8,5? Va a depender más que nada de qué tanto esté poniendo la persona a nivel de down payment o de pago de entrada. Mientras menos nivel de riesgo tiene el cliente a nivel bancario, la tasa de interés es un poco más cómoda, por decirlo así. En el caso de las propiedades de rentas cortas, los famosos edificios condoteles, que son extremadamente buenos desde el punto de vista de inversión, las tasas de intereses hoy en día nosotros le estamos manejando entre un 8 a un 9%. ¿Por qué es más alta la tasa de interés en este tipo de propiedad? Aunque el cliente esté viendo un condominio, esté viendo un apartamento, esté viendo, vamos a decirlo, la misma tipo de edificación, simple y sencillamente por el tema del uso. Como es un uso de condotel, se cataloga casi como si fuese una propiedad comercial. Entonces, por ende, el nivel de riesgo que tiene el banco, aunque la persona esté poniendo más plata, más dinero desde el punto de vista de pago de entrada o de down payment, sea mayor o menor, el uso hace de que la hipoteca se maneje diferente. Es como más que nada, es como si fuera una propiedad comercial, como le acabo de decir. Si hacemos la comparativa, y eso los otros días, o sea, un cliente que le acabamos de cerrar una financiación a un cliente chileno, compró una propiedad en Downtown, en Miami, entre el Downtown y Brickell, y se le cerró a 7,87 a 30 años. Cuando el realtor me dijo, ¿cómo tú lo hiciste? Digo, yo no es que como yo lo hice, lo que pasa es que el programa para este cliente de Chile o este cliente extranjero, porque no importa el tipo de nacionalidad, por el tipo de propiedad, nosotros estamos trabajando con esta tasa. Y dice, sí, pero lo que pasa es que esa tasa básicamente es la tasa de interés que está recibiendo un residente local en la actualidad, dígase una persona que vive en Estados Unidos. Simple y sencillamente eso tiene una explicación. Las propiedades en el sur de la Florida y en todo el estado de la Florida han aumentado de precio porque más personas vienen constantemente a la Florida y se han mudado a la Florida. Evidentemente también más inversionistas invierten en la Florida. Entonces, hoy en día, como las tasas de intereses subieron con relación a años anteriores, esa cantidad de compradores locales o de inversionistas locales ha disminuido un poco. Entonces, ¿qué ha hecho la industria hipotecaria? Las tasas de interés de los extranjeros se han llegado casi a la par con la tasa de interés que reciben los inversionistas locales o los ciudadanos extranjeros. En resumen, es un buen momento para que el extranjero pueda invertir. ¿Por qué? Porque aunque está invirtiendo con una tasa de interés del momento, esa tasa de interés es prácticamente la misma que está recibiendo un ciudadano norteamericano o que está recibiendo un residente local. Y por último, también hay algo. Muchas personas dicen, bueno, yo voy a esperar que el mercado cambie. Ok, el mercado mañana puede cambiar, las tasas de interés pudiesen bajar, inclusive hablan de una pequeña disminución para mediados del año que viene, del 2024. Ahora, lo que casi es seguro es que va a pasar lo siguiente. No va a ser un solo inversionista o un solo residente que va a estar esperando que la tasa baje para comprar. Van a ser decenas de miles. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que aunque la tasa de interés rectifiquen un poco, medio punto, un punto hacia abajo, entonces el valor de las propiedades van a subir. Yo el viernes pasado cerré una financiación a un cliente local que me dice, wow, cerré este préstamo, mi preocupación es la tasa de interés. Y digo yo, no, que esa no sea tu preocupación. ¿Por qué? Porque en 6 meses tú puedes hacer un refinanciamiento y puedes bajar el pago mensual, pero compraste la propiedad en $550,000. Mañana cuando la tasa de interés baje, esa propiedad no va a costar 550,000, va a costar por lo menos un 5, un 7, un 8% más, por un tema de demanda, de compra, de oferta y demanda. Y aunque tú bajes la tasa de interés, no vas a tener vamos a decirlo, el retorno de esa diferencia que vas a pagar, no se va a ver.
es como yo digo, en todo negocio, el beneficio siempre está en el costo de adquisición, como tú compres. Si compraste a un buen precio, vas a tener siempre beneficios en el futuro. Y eso es lo que se está viendo y eso es lo que nosotros, tanto tú y yo, Manuela, vemos a diario en el ambiente real estate, específicamente en el estado de la Florida. Claro, la oportunidad es ahora porque es ahora cuando tenemos unos precios más ajustados, hay menos Exacto. competencia para ofertar, entonces hay más espacio de negociación, ya sea con los developers, con las constructoras que están haciendo los edificios en pozo, o ya sea con el vendedor que está vendiendo la propiedad que ya está construida. Entonces tenemos un espacio de negociación porque no hay mucha competencia gracias a que los intereses están un poco más altos desde lo que estuvieron el año pasado. Pero en el momento que los intereses bajen, como lo mencionó Michelle, ¿qué va a pasar? Todos los que hemos estado esperando que los intereses bajen salen, entonces hay más demanda y cuando hay más demanda, los precios suben. Así que el dinero que te querías ahorrar en el interés, vas a terminar pagándolo en el valor de la propiedad. Y algo muy importante, Manuela, para que quienes nos estén viendo lo sepan. Las tasas de interés que se tuvieron manejando en el año 2020, final de 2020, 2021, 2019, no son las tasas de interés tradicionales en Estados Unidos. Eso se debió única y exclusivamente a un tema político, una regla política que se tomó en el 2016 de bajar las tasas de interés a unos montos prácticamente casi cero, por decirlo de esa manera, única y exclusivamente para dinamizar la economía. Para que eso vuelva a suceder, honestamente, nosotros tendríamos, no nosotros como país, Estados Unidos, sino el mundo entero tendría que entrar en una nueva recesión como entró en el 2008, la recesión económica que afectó a todo el mundo desde el punto de vista económico. Entonces, por eso yo siempre le digo al cliente, es bueno hacer la inversión en el momento en el cual el cliente esté preparado y sea inteligente hacer. Pero pensar de que las cosas van a pasar como van a suceder como estuvieron en el pasado, inclusive hasta la misma ley financiera cambia en el 2011 para evitar de que hayan colapsos inmobiliarios en todo Estados Unidos. Entonces, a lo mejor sentarse a esperar que vuelva y bajen a los niveles que estaban, realmente eso no hay manera de que suceda porque la industria financiera completa se reguló, cambió y las leyes cambiaron. Claro, por supuesto, no es factible en absoluto, así que No. si disminuyen los precios al mismo valor, probablemente va a haber mucha más incertidumbre en cuanto a la economía y va a ser otra razón por la cual vamos a sacar de nuevo la excusa de decir, no, no es el momento de comprar. Entonces, Ujú. bueno, esperemos que no nos vuelva a pasar. Ujú. Ahora, una pregunta que tengo, de hecho, aquí en el chat. Me están preguntando, ¿es necesario tener un historial crediticio en los Estados Unidos para obtener un préstamo hipotecario? Mira, vamos a decirlo de esta manera. Para el inversionista extranjero comprar una propiedad con financiamiento, no tiene que tener un historial. Al contrario, la compra de la propiedad con la financiación es lo que te va a comenzar o le va a comenzar a crear un crédito en Estados Unidos. Ojo, esa pregunta está muy buena porque son de las preguntas que muchas veces tiene el cliente o el inversionista y dice, pero ¿cómo me van a prestar a mí si a mí no me conocen en Estados Unidos si yo no tengo un historial? Recuérdense que el financiamiento que se da al cliente extranjero, y vamos a ponerlo entre comillas, extranjero se define toda persona que no tenga una residencia permanente en los Estados Unidos. Dígase que lo que tenga es una visa, ya sea de paseo, de negocio, de trabajo, algo temporal. Eso es lo que entra en la categoría de un extranjero, no importa la nacionalidad. Entonces, esa persona no se le exige historial de crédito en Estados Unidos para entrar en una financiación. Lo voy a decir de una manera muy coloquial. Esa persona lo que tiene que tener es las documentaciones migratorias de su país de origen, como mencioné, una visa vigente y evidentemente tener los recursos económicos para poder entrar en una compra con financiamiento que dicho sea de paso, en este proceso de compra y de proceso de financiación, el inversionista no le da dinero a nadie, no le entrega dinero
ni siquiera a nosotros, ni le entrega dinero al que está comprando. No, o sea, se le entrega es a una casa de títulos, una oficina de abogados, que es la que va a fungir como mediador, como escrow. Nosotros cuando hacemos el préstamo, nosotros no le entregamos los fondos ni al cliente ni al que le está vendiendo. Se le entrega a la oficina de abogados, a la casa de títulos, que tiene una licencia especial para ello, y ellos son los que se encargan de hacer la distribución, de sentarse con el comprador, de detallarle al comprador todo lo que el comprador le está comprando y evidentemente entregarle prácticamente la llave de la propiedad que está recibiendo, por decirlo de esa manera. O sea, no existe historial ahora. Hay muchos clientes extranjeros, muchos inversionistas extranjeros, que sí ya por una razón del pasado han creado crédito en Estados Unidos porque abrieron una cuenta bancaria, sacaron una tarjeta de crédito, compraron un vehículo en un momento dado o en el pasado participaron en algún otro tipo de financiación. Evidentemente, esas personas, ese cliente extranjero que ya tiene un historial, en vez de que le afecte, lo que hace es que le favorece y es algo positivo. Pero en caso de que no lo tenga, no necesita tener un historial. Y algo muy importante que no se me puede olvidar, después que el cliente entre en un contrato de compra para poder realizar la financiación, antes que la financiación termine, ese cliente tiene que tener una cuenta de banco aperturada en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de esa cuenta de banco en Estados Unidos es que la institución que va a hacer el desembolso del préstamo va a descontar mes tras mes el pago del préstamo. Correcto. Para mis argentinos, que me los conozco muy bien, cuando él mencionó la compañía que va a tener la cuenta escrow, es una fiducia, Una eh, fiducia. es el mismo que hace la escribanía. Ya los conozco muy bien, por eso les menciono, porque sé que a veces hablamos un poquito diferentes, pero bueno, yo con mis argentinos me entiendo muy bien. Exacto. Mira, tenemos otra pregunta que es muy común, la tenía en la lista y alguien la acaba de preguntar de Ok. nuevo también. Dice, ¿puedo pedir un crédito a 30 años si mi edad es hoy de 50 años? Mira, la respuesta va a causar hasta risa. Evidentemente sí, puede solicitar la financiación. ¿Por qué digo que va a causar risa? Por lo siguiente. En Estados Unidos hay leyes que son leyes antidiscriminatorias. Y esa antidiscriminación abarca muchos aspectos, abarca inclusive hasta el aspecto de consumo y el aspecto financiero. ¿A qué me refiero? La ley financiera en Estados Unidos establece que una persona que tenga 99 años de edad y que esté con sus, vamos a decirlo, en sus plenas facultades mentales hábiles, que no esté deshabilitado o que no se haga valer por un familiar o valer por un tercero, puede entrar en una financiación. Entonces, me imagino que ahora se preguntarán, ¿y cómo una persona de 99 años, 80, 95, 75 años, 85 años, va a entrar en una financiación a 30 años? Pues déjeme decirle que sí. La ley lo permite, a diferencia de Latinoamérica, que regularmente ponen regulaciones entre los 55 a 65, 63 años, de que la persona no puede obtener una financiación. En Estados Unidos ese reglamento no existe. Puede tener 99 años y si está dentro de sus facultades mentales, puede entrar en una financiación. ¿Va a durar los 30 años la persona? A lo mejor no lo sabemos, ojalá y lo dure. ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, si la persona fallece, pasa como sucede en toda parte del mundo, esa persona va a tener que tener unos sucesores, unos herederos. Esos herederos evidentemente heredarán la propiedad y asimismo heredarán los compromisos que esa persona tenga. Ujú. Perfecto. Bueno, Michelle, yo creo que cubrimos todos los puntos más especiales y específicos que tenemos como preguntas frecuentes. Veo aquí otras preguntas, pero ya las hemos respondido anteriormente. Sí, no, todo esto lo respondimos. Este webinar va a quedar en mi canal de YouTube para las personas que quieren volverlo a escuchar y de pronto no pudieron acompañarnos en el comienzo. Y sé que este viernes es Black Friday, así que vamos a tener una promoción hoy de Black Friday con Michelle para las personas que escaneen ahora mismo
este QR code que les estoy mostrando en pantalla. Les vamos a dar $2,000 para sus gastos de cierre como crédito. Es un regalo que estamos haciendo ahora, Michelle y obviamente yo, para todas las personas que escaneen ahora el QR code. De hecho, ay, no me están diciendo, las primeras 3 personas que escaneen el QR code y nos envíen un mensajito por WhatsApp. Entonces, bueno, Michelle, muchas gracias por acompañarnos Siempre, siempre, en siempre. este webinar. Y Ujú. finalizando, cualquier persona que después decida tener o que quiera tener una reunión contigo y conmigo de manera ya, vamos a decirlo, directa, porque está pensando en hacer alguna inversión, simple y sencillamente que lo agenden contigo y sacamos el momento y el tiempo y podemos darle toda la orientación del lugar. Claro que sí, perfecto. Y para los que no sabían también, la semana que viene voy a estar en Argentina en un evento presencial. Va a ser en Puerto Madero, en Nordelta y en Pilar. Son 3 ubicaciones diferentes, 3 días diferentes. Si quieren atender a este evento presencial, donde se va a estar hablando un poquito más de financiamiento, unos proyectos que tenemos de pozo y bueno, mucha más información donde vamos a dar también asesoría personalizada, pues con mucho gusto los invito a este evento también. Muchas gracias, Michelle, muchas gracias a todos, que Gracias a tengan una ustedes. buena noche. Chao, Pásenla bien. chao. Siempre.